Wow, quiero que observe conmigo muy detenidamente este poderoso testimonio y quiero que le preste mucha atención. Así que obsérvalo conmigo y préstale atención. Vean. El día de hoy me siento contento y honrado. Le digo al pastor, gracias por la invitación, porque no todos los días tenemos la oportunidad o nos damos la oportunidad de ser una plataforma compartiendo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y es importante que la gente sepa y conozca lo que Dios está haciendo, y lo que Dios ha hecho, y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vemos alrededor y vemos gente muriendo por enfermedad, por virus, por delincuencia. Como dijo el pastor, hay gente que cree que no hay salida de eso. Y lo más tremendo, hay gente a nivel mundial que piensa que una vez que se meten ya no tiene otra escapatoria. Y normalmente vemos a la delincuencia, voy a referirme más a la delincuencia, como gente que viene de familias disfuncionales, como gente que vive en extrema pobreza, llena de necesidades familiares y económicas. Te voy a decir algo, estás bien equivocado. El enemigo no respeta edad, sexo, posición socioeconómica, nacionalidad, raza. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Aleluya. Hay una verdadera salida en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo vengo de una familia muy unida y muy prestigiada a nivel nacional. Yo soy el menor de la casa y el más guapo de todos. Le da risa. Ahora ríase usted, porque yo fui hecho imagen y semejanza de Él. ¿Usted no? Alábale, dáselo fuerte al Señor. Aleluya. ¿Sabe algo? Cuando yo nací, me cuentan mis padres hoy en día que nací en medio de una problemática muy fuerte que había entre ellos como matrimonio. Y obviamente había un rechazo muy grande de parte de mi padre hacia mi persona. Y yo me acuerdo de mi niñez, yo siempre, mi sueño más grande era matar a todos los papás del mundo y que ningún niño tuviera su papá. Y es una realidad, no estoy exagerando, esa es una realidad. Yo sentía que la vida me había robado la oportunidad de disfrutar a mi papá. Usted viera cómo juego yo con mi hijo y con mis hijas, cómo trato de tener esa comunicación diaria, constante. Hoy me acompaña una de mis hijas, la mayor, y doy gracias a Dios por su vida. En mi niñez mi papá me rechazaba, creía que yo no era su hijo, y créame, soy el vivo retrato de él. Y yo crecí con esa problemática. Yo veía en la primaria cómo mis compañeros llegaban sus papás a la escuela y los abrazaban y los llevaban y los recogían. Mis papás jamás me llevaron a la escuela a mí. Yo le digo, hoy bromeando a mi mamá, yo le digo, bueno, me mandaban solo desde chiquito para ver si me les perdía, pero gracias a Dios nunca me perdí por ese lado. Mi familia, se puede decir que venimos de un nivel medio alto, con preparación. Mi hermana mayor llegó a ser uno de los abogados más prestigiados de México. Mi otra hermana es contador público y es subdirectora en una escuela en Estados Unidos, es ciudadana americana. Mi hermano está inmortalizado 2 veces en el Salón de la Fama de Béisbol como uno de los mejores pitchers de béisbol de México. Mi madre fue reconocida entre los mejores maestros bilingües de toda la República Mexicana. Mi padre, 30 años de servicio ininterrumpidos en Tránsito de Monterrey, jamás tuvo una queja, jamás tuvo una llamada de atención, y no era cristiano en ese tiempo. Y yo, el menor de la casa, el más guapo de todos, y fui el fundador de los Zetas, para mi vergüenza. Hoy se los digo para la honra y la gloria de Dios, porque hoy he sido lavado, restaurado, cambiado, transformado por la sangre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Pero desde niño empezó todo esto. Y te lo digo porque hay gente que cree que los sicarios, que los narcotraficantes, que los asaltantes solo vienen de las colonias con más necesidades. Yo te voy a decir algo, no, el diablo no respeta nada de eso. Cuando yo estaba niño, en mi niñez había tanto, yo veía a los papás cómo amaban a sus hijos, cómo jugaban con sus hijos. Yo me llegué a orinar, me llegué a hacer popó en los pantalones de la impotencia de ver cómo mi papá no jugaba conmigo, mi papá no iba por mí, no había un te quiero. Tuvieron que pasar 32 años de mi vida para escuchar el primer te quiero de parte de mi papá.
Y yo lloraba y era una impotencia bien grande para mí. Y empecé a manifestarlo en mi mala conducta en la escuela. Me moqueteaba a todos los que podía. Llegó el grado de que la directora de la escuela mandó a hablar a mis papás y les dijo: él ya no puede estar en esta escuela. Si usted no lo lleva al menos con un psicólogo, ya no podemos tenerlo aquí. Su comportamiento es muy hostil. Y mis papás me llevaron con 2 psicólogos y los 2 dijeron: tenemos que meterlo a practicar deportes extremos. Me metieron a fútbol americano, kung fu, full contact, taekwondo, sin principios ni valores y preparándome para ser todo un guerrero. Porque los principios y valores solamente la palabra de Dios los tiene. Nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Éramos de otro tipo de creencias religiosas. No voy a decir cuál para que no se ofendan los católicos, pero no conocíamos la palabra de Dios. Íbamos a la iglesia allá nada más cuando había un 15 años, una boda. Y yo recuerdo, fíjese bien, dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce y tiene algo destinado para nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá me decía: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y yo le decía: predicar la palabra de Dios. Ojo, cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Mi madre me decía: estás loco, tú te metes a la iglesia y hasta los santitos se salen volando, decía ella. Cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Pasó el tiempo, fui creciendo, fui adiestrándome en esas artes marciales, fortaleciéndome corpulentemente. A la edad de los 12 años, mi papá me encontró una cajetilla de cigarros en la mochila donde llevaba mi libro de la escuela. Y recuerdo que mi papá textualmente me dijo: en mi casa yo no voy a mantener viciosos, te me largas de mi casa. Y en ese momento yo me fui de la casa, no me llevé nada conmigo. Ese mismo día me mandó traer con la policía judicial. En ese momento mi papá se convirtió en mi rival a vencer, hoy es mi mejor amigo. Pero en ese momento se convirtió en mi rival a vencer y me volví a ir de mi casa. Esta vez fui a dar hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, tierra en donde empecé a delinquir, empecé a cometer todo tipo de actos ilícitos para poder tener para comer. Vivía en las calles. Y llegó el grado, el momento que el cártel del Golfo me mandó levantar porque ya no podían conmigo. Asaltaba, robaba, golpeaba para comer, para subsistir. Y me mandaron llevar con ellos y empecé a servirle al diablo, porque en esta vida o le sirves a Dios o le sirves al diablo, no hay a quién más servirle. Y como yo no conocía de Dios, empecé a servirle al diablo en las filas del cártel del Golfo. Empecé a trabajar para ellos y con ellos. No te voy a platicar lo que hacía porque venimos a glorificar el nombre de Dios. Amén. Pero empecé a trabajar para ellos. A la edad de 18 años, casi 19, el que era en aquel tiempo el jefe del cártel del Golfo me mandó meter y dar de alta en la Policía Judicial Federal, antinarcóticos, en la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, sin preparación, sin nada. En aquel tiempo la academia de la Judicial Federal era de 1 año 8 meses. Yo hice 2 días de academia y era un agente de la Judicial Federal. Era un jovencito ya con una mayoría de edad, pero sin principios ni valores, con un odio contra la sociedad, contra la vida y, por qué no decirlo, contra Dios mismo, porque sentí que me había robado la oportunidad de disfrutar a mi familia. Y con una credencial que tenía una firma presidencial, con autoridad para moverme por toda la República a mi manera. Ya en ese tiempo yo ya era un narcotraficante en potencia. Y fue pasando el tiempo y cada vez iba subiendo más y más de rango. A la edad de 21 años de edad, yo me acuerdo, ya era comandante de la Judicial Federal. Ya me había ganado el apodo del anticristo. Miren lo que son las cosas, hoy predico a Jesucristo. Me apodaban el muñeco también. Y llega un momento en la vida de todo hombre, de todo ser humano, en que todo lo que tienes materialmente no te es suficiente. En el mundo del narcotráfico hay muchísimo dinero, pero es un dinero que solamente te llena de avaricia, de mediocridad. Nunca ninguna cantidad es suficiente. Lo único que realmente llena nuestros corazones es Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Sabes? En aquel tiempo yo sentía que había algo en mi corazón, había un hueco, un vacío, que no lo llenaban el dinero, las joyas, el poder, los lujos. Yo no sabía lo que hacía falta porque no había quien se atreviera a hablarme de Jesucristo en ese tiempo. Por eso hoy comparto este testimonio. Hay mucha gente que me ha criticado y me ha juzgado porque este testimonio le ha dado la vuelta al mundo entero a través de YouTube, a través de Univisión, de Telemundo, de Televisa, de TV Azteca, de Enlace TV. Jamás he tapado mi cara para decirlo.
jamás me he encubierto detrás de un velo para que no salga mi cara. No. La Biblia dice, es necesario que yo hable los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, para que el mismo sea glorificado a través de mi vida. Aleluya. Hace un rato me preguntaban, oiga, ¿y en esa organización delictuosa usted llegó a ser jefe? Para mi vergüenza, sí. Llegué a ser uno de los más grandes líderes, pero no importa lo que fui antes, importa lo que Dios ha hecho el día de hoy en mi vida y a través de mi vida. Importa que te des cuenta que si Dios me dio una oportunidad de vida a mí, te la puede dar a ti que nos estás viendo, que ni siquiera estás aquí presente físicamente. Quizás hoy no lo estés viendo en vivo, quizás lo ves en una semana, en 2. Quizás hoy nos estás viendo y estás con un arma a punto de cometer un acto ilícito, de atentar contra tu vida. Mira, si tú crees que no hay salida, yo te voy a decir algo, hay una verdadera salida. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Hoy la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Yo me acuerdo a la edad de 21 años, estando yo en México, por ahí estaba cerca de un mercado, no recuerdo cómo se llama el mercado, pero es un mercado muy conocido porque ahí se vende todo tipo de artefactos para brujería. Y me acuerdo que fui creyendo que algo espiritual me hacía falta. Y cuando entré al mercado, lo primero que vi es un letrero que decía, se leen los caracoles, trabajo garantizado. Y te voy a decir algo, sí es garantizado ese trabajo. Te garantizan que vas a llenarte de ataduras, te garantizan que vas a atrofiar tu vida, te garantizan que vas a llenar tu vida de mediocridad, de mentiras. El diablo es el rey de la mentira. Sabes, yo me metí a ese lugar. Acababa de fallecer mi hermana mayor. Y recuerdo que cuando entré, la persona que me leyó los caracoles, el diablo entra a través de lo que nosotros hablamos de nuestros temores. Y me dice la mujer, ¿por qué has venido? Porque quiero saber cómo está mi hermana. Y ese día me habían regalado a mí un papel donde venía la firma de ella. Y lo primero que me dice el diablo es, en la bolsa de tu pantalón traes guardado una prueba de que ella está bien, de que ella te manda a hablar y te dice que ella te trajo aquí. ¡Wow! Me ganché, me envolvió, dije, de aquí soy. Y me metí a la santería. Después fui bautizado en el Palo Mayome. Me hice sacerdote satánico, fui Olúo Babalao para mi vergüenza. Hay mucha gente que entra a la santería y dice, de aquí ya no puedes salir porque tu alma se la has vendido al diablo. Mi alma es de Cristo, aleluya. Él pagó con su sangre por ella, no el diablo. Todos aquellos pactos que hicimos ante Sarabanda, ante la prenda de Satanás, fueron rotos por la sangre de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Porque Él es el libertador de libertadores, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores. Aleluya. Y seguí sirviéndole al diablo ahora más fuerte. Y cada vez me llevaba a cosas más extremas. Y cada vez la gente me veía con más miedo. Pero no porque yo fuera muy valiente, no, porque no valoraba lo que yo era en mi vida. No me daba cuenta que existía un propósito de Dios para mí en esta vida como lo existe para la tuya. Porque déjame decirte algo, no es casualidad que estés oyendo este testimonio. Hoy Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios tiene un plan para ti y es necesario que entendamos que tenemos que estar alineados al propósito que Dios tiene para nosotros. Siguió pasando el tiempo, el diablo me pedía sangre y yo se la daba. Y el diablo me daba poder que era una mentira. El diablo te da 1, te quita 1000. Dios no te pide nada, solo te pide tu fe para darte todo y en abundancia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Fue pasando el tiempo y un día me mandaron llamar de México. Ya era yo un narcotraficante en potencia. Estaba entre el liderazgo del cártel del Golfo. Para mi vergüenza se lo digo. Al mismo tiempo trabajaba en gobierno. Y me ordenaron que tenía que ser parte de un grupo especial que el gobierno dice hasta el día de hoy que nunca ha existido. Pero sabemos que ese tipo de grupos siempre los ha tenido el gobierno. De los que dicen que no existen, pero sabemos que ellos los hacen. Éramos 200 comandantes de la Judicial Federal, algunos venían de la milicia, algunos venían de la Judicial Federal.
a los cuales se nos envió a Irak y a Israel 1 año, 8 meses, 3 semanas y 2 días, en donde nos dieron un entrenamiento especializado a cada uno. A cada uno de nosotros se nos entrenó para tener juntas sometidas al mismo tiempo hasta 71 personas, uno solo de nosotros sin arma alguna. El gobierno nos hizo a cada uno de nosotros como un verdadero ejército. Si tú te fijas, a los zetas que lograron atrapar, no hubo ningún disparo para atraparlos. Se entregaron porque antes de eso acababan de recibir a Cristo con su servidor. Si tú te fijas, nunca nos pudieron agarrar así directamente. Siempre nos tenían, o los mataban, o se convertían, o los detenían, pero por su propio pie. Estábamos demasiado entrenados. Cuando volvimos a México, el gobierno no cumplió ninguna de las promesas que nos había hecho, ninguna de las expectativas que tenía para nosotros. Nos convertimos en el brazo armado oculto del gobierno. Y entonces yo me llevé a mis 199 compañeros al estado de Tamaulipas y ahí formé y fundé, para mi vergüenza, lo que en aquel tiempo se llamaba el Grupo Especial. Después fuimos el Grupo Elite, después el Comando de la Muerte y terminamos siendo los Zetas, de los cuales, para mi vergüenza, yo fui el fundador y el número 23. ¿Por qué el 23 y no el 1? Porque del 1 al 20 eran los más reconocidos, era la escolta personal del que en aquel tiempo era el jefe del cártel. Hoy, mi hermano en la fe, para la honra y la gloria de Dios, porque la Biblia dice que de lo más vil y de lo más despreciado se vale Dios para avergonzar al sabio, que el Hijo del Hombre vino a salvar todo lo que se había perdido, como yo que estuve perdido, pero hoy he sido hallado, encontrado, restaurado y renovado por la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Hoy en día, de 200